Génesis, estuvimos viendo acerca de las mentiras que Satanás quiere que nosotros creamos. Y esto es lo que vamos a continuar viendo. Capítulo 3, por favor, del libro de Génesis. Y Génesis 3:1 dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta ahí la lectura, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por este momento en el que hemos podido abrir tu preciosa palabra. Señor, pido que tú dirijas los siguientes minutos en los que estaremos aquí, Señor, poniendo nuestros ojos sobre tu palabra. Pedimos, Señor, que nos des un oído atento para escuchar la voz de tu Espíritu Santo, que tengamos un corazón sensible para oír su voz y saber qué es aquello, Señor, que tú quieres hablarnos. Pido, Señor, que bendigas este momento, Señor, y que, Padre, podamos salir en esta tarde habiendo tomado una decisión por Cristo, una decisión para nuestra vida espiritual que realmente nos ayude. En el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. Bueno, en Génesis capítulo 3 vimos que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Lo que le está diciendo, hermano, primeramente su estrategia es hacerle ver lo miserable que es la mujer por no comer del fruto que la serpiente le está haciendo mención. Con que no te dejan ir al baile. Con que no te dejan tomar. Uy, no sabes de lo que te pierdes. Con que no te dejan tener novio. Y no sabes de lo que te pierdes. Con que no te dejan ir a las fiestas, a las tardeadas, a los bares. No te dejan. Uy, no sabes de lo que te estás perdiendo. Estás echando a perder tu vida. Sí se fija cómo hay hasta el día de hoy una similitud en la forma en que Satanás sigue tentando, sigue mintiendo, sigue obrando para que los hijos de Dios no le den al blanco en la voluntad de Dios en sus vidas. Él quiere hacernos errar, Él quiere hacernos desviar, Él nos quiere destruir. Quiere destruir, como lo dije la semana pasada, Satanás, hermano, quiere destruir mi matrimonio. Quiere destruir mi familia y también la tuya. Y por eso, hermano, tenemos que estar atentos con la palabra de Dios. ¿Cómo es que el enemigo trata de hacernos desviar? ¿Cómo es que él mete mentiras en la mente de creyentes para hacernos creer sus mentiras? Y fácilmente, hermano, cuando lo hacemos ya estamos en una situación en la que aquello que para nosotros era tan evidente, esa mentira, ahora ya la creemos. Ya practicamos aquello, ya lo aceptamos. No tiene nada de malo. ¿Tú quién eres para juzgar? Déjame, es mi vida. Y toda esta clase de comentarios vienen cuando ya mordimos el anzuelo, cuando ya creímos la mentira de Satanás. Y aquí en Génesis, hermano, tenemos el ataque satánico. Eso es lo que es, un ataque satánico en contra de la familia.
un ataque satánico en contra de la verdad de Dios, un ataque en contra de Dios mismo al decirlo o al hacerlo ver como alguien que mintió. Con que Dios te ha dicho, uy, no sabes de lo que te estás perdiendo, Mateo. No sabes, Mateo, todo lo que te estás perdiendo ahí en el mundo, todo lo que tus amigos gozan y tú no. Mentira. Una mentira de Satanás. Vimos, hermano, en Efesios 6:11, y solamente como un recordatorio de lo que ya vimos, y es que en Efesios 6:11 la Biblia nos dice para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque el diablo acecha nuestra vida. El diablo ataca la vida del cristiano. Lo hizo con Job, lo hizo con Eva, lo hizo con David, lo ha hecho con grandes hombres de Dios, lo puede hacer con nosotros. Y su forma, hermano, es metiendo pensamientos, es atacando en nuestra mente. Este es el campo de batalla del cristiano, está en nuestra mente. Aquí es nuestra lucha, aquí están nuestras batallas, hermano. Porque cuando uno es tentado en hacer algo, hay un campo de batalla donde uno está entre sí, entre no, y entonces a veces ni siquiera peleamos esa batalla, nos rendimos inmediatamente. Y en Efesios 6:11 nos dice para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y nos habla acerca de vestirnos de toda la armadura de Dios, porque Dios nos ha provisto en su palabra, hermanos, una armadura para no caer, para vencer, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. En Juan capítulo 8 también veíamos cómo es que su proceder siempre es el mismo. Él es mentiroso. Satanás es mentiroso y es padre de mentira. Y sus artimañas del error siguen siendo las mismas. Hacernos creer que Dios no quiere nuestra felicidad. Dios no procura mi bendición. Él me está privando. Y mire, es importante esto que estoy diciendo, hermanos, porque muchos jóvenes están creyendo la mentira de Satanás. Tan es así, hermanos, que jóvenes que están siendo protegidos por sus padres, porque saben la maldad que hay en el mundo, porque quieren guardarlos del pecado, porque quieren guardarlos de la maldad que hay allá. Los hijos, hermano, que están bajo la protección de sus padres, que oran por ellos, hay quienes han creído la mentira y esa protección no la ven como protección, sino como una cárcel. Y en su perspectiva, esos barrotes no son protección para su vida, sino son una cárcel. ¿Sí me están siguiendo? Y aquello que uno pone en el hogar para proteger de los ladrones, para proteger de las personas que no entran a nuestros hogares, uno pone esas protecciones. Y ahí está el hijo, hermano, asomándose en ese ventanal que tiene una protección. Y el hijo, hermano, no siempre entiende que esa protección es para protegerlo a él. Porque no queremos que cualquier hombre meta la mano y se lleve a nuestro hijo. No queremos que cualquier hombre entre a nuestra casa y se lleve lo que quiere llevarse y se vaya. No queremos eso y por eso hay una protección. Pero los hijos no siempre lo están viendo como una protección, sino lo están viendo como unos barrotes, lo están viendo como una cárcel. Es que mi papá no me deja salir. Es que mi mamá, mira, me tiene encerrado. Y aquella forma de protección la están viendo como un encarcelamiento. Satanás ha ganado ventaja en la mente de nuestros hijos al hacerles creer que esa protección no es protección, que no los estás dejando vivir, que los estás oprimiendo. Y tú y yo como padres sabemos que para nada es eso. Queremos lo mejor para nuestros hijos, por eso los cuidamos. Queremos lo mejor para nuestros hijos, por eso les ponemos reglas. Queremos lo mejor para nuestros hijos, por eso les ponemos estándares. Queremos lo mejor para ellos, por eso les prohibimos cosas que sabemos que les van a hacer mal.
Pero Satanás está haciendo que eso lo vean de una forma distinta. ¡Ay, qué miserable soy! Es que ¿por qué a mis amigos sí y a mí no? Es que ¿por qué mi primo sí y yo no? Bueno, Satanás, hermano, en 2 Corintios 10 también vimos que él trabaja con dardos en nuestra mente y esos dardos son mentiras. Y la Biblia dice que llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso dije, hermano, que el campo de batalla en la vida de un cristiano es la mente. Y llega ese dardo que nos hace pensar: tu papá no te quiere, tu papá no se interesa por ti. Y llega un dardo, hermano, y entonces eso lo debemos nosotros llevarlo a la obediencia a Cristo. Honra a tu padre, ámalo, ora por él. Sí, me están siguiendo. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Salte de tu casa. Llega un pensamiento en el hijo, llega un pensamiento en la señorita. Salte de tu casa, vete con el novio, vete con el primero que veas. Decía el pastor Edgar, el tal tuercas, ¿verdad? Vete con el tal tuercas y allí vas a encontrar la felicidad. Y entonces es un pensamiento que llega. Pero todo pensamiento debe ser filtrado con la palabra de Dios y ser llevado a la obediencia a Cristo. Dios no quiere que yo me vaya de mi casa. Cuando tú salgas, joven señorita, cuando salgas de tu hogar, debes salir con la frente en alto. Debes salir con la bendición de tus padres. Debes de salir con la bendición de aquella pareja. O en su defecto, papá o con mamá, que te diga: hijo, hija, Dios te bendiga. Que te vaya bien en tu matrimonio. Que prosperes, que seas bendecido. ¿Se fija cómo es tan diferente, hermanos? Vimos, hermano, en primer lugar vimos que estábamos mejor en el mundo. Es la primer mentira que ya vimos a la luz de la Biblia. Cómo es que Satanás, hermano, le hizo pensar a los israelitas que estaban mejor en Egipto. Mentira. Y eso es lo que nos quiere hacer creer a nosotros. Estábamos mejor antes de conocer a Cristo. Nuestra vida era mejor. Teníamos más dinero, teníamos más. Mentira, hermano. Ese no es el parámetro para ver que estábamos mejor. ¿Me están siguiendo? Segunda mentira que estuvimos viendo, analizando, fue: no necesitamos obedecer en todo. O sea, la obediencia parcial sigue siendo desobediencia, pero el enemigo quiere crear en nuestra mente, meter esa mentira de que no necesitamos obedecer en todo. Obedeciendo un poquito ya es suficiente. Mentira. Y lo vimos cómo es que Saúl no acató la orden de Dios. Él dijo: mata a todos, hombres, mujeres, a todos. Y conservó lo mejor. Número 3, es mejor mi voluntad que la de Dios. Nos ha hecho creer esta mentira, hermano, que es mejor mi voluntad que la voluntad de Dios. Número 4, debemos complacer los deseos carnales por encima de nuestro razonamiento. Y es que la verdad, hermano, es que no todos los deseos carnales no debemos alimentar nuestra carne con los deseos carnales. Cuando hablamos de deseos carnales necesarios, no pecaminosos, claro, si es necesario, hay que hacerlo. Pero cuando hablamos de deseos carnales, estamos haciendo referencia del pecado, de lo que no es correcto moralmente, de lo que va en contra de la palabra de Dios, y esto es lo que nosotros debemos evitar. Pero la mentira del enemigo es: debemos complacer. Consiéntete, quiérete, ámate, date un gustito de vez en cuando. Y no es más que una mentira de Satanás para que a la fornicación no le llames fornicación, para que al adulterio no le llames adulterio, sino le cambian de nombre. Todos lo hacen, ¿qué tiene de malo?
¿Quién dijo? ¿Dónde? Y luego hasta el cinismo, ¿verdad? Al decir, ¿y dónde está escrito? El cinismo al decir, es que fue la voluntad de Dios porque si no, no hubiera venido esa persona a mi vida. Así dicen, hermano. ¿Cuánto cinismo se necesita para decir eso, no? Es que era de Dios porque, si no, ¿por qué llegó a mi vida aquella persona? No, hermano, es una mentira de Satanás. Número 5, la quinta mentira que estuvimos viendo es que que al bueno le va mal y al malo le va bien. Y lo vimos con Asaf, como un hombre de Dios que dedicó su vida al ministerio de la música, cómo es que fue un hombre que se consagró para Dios, creyó la mentira. Bueno es Dios para con Israel, para con los limpios, pero en cuanto a mí, Dios no ha sido bueno conmigo, porque aquel que no piensa en Dios le va bien y a mí que le dediqué mi vida a Dios me va mal. Aquel que no viene a la iglesia prospera y yo que estoy siempre en la iglesia no prospero nada. Y una mentira número 5 que vimos es que al bueno le va mal. Vimos también, hermano, que hay una mejor vida fuera de Dios, que esta es una mentira de Satanás, que hay una mejor vida fuera de Dios, fuera de los caminos de Dios, es algo bueno y normal. No hay bien para mí fuera de ti, dijo el salmista. También vimos, hermano, la semana pasada, que otra mentira es que somos algo o alguien en este mundo. El orgullo. Y se fija cómo en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, vimos que Satanás se levantó contra Israel. Hermano, es una realidad que Satanás se levanta contra los hijos de Dios, que Satanás se levanta contra la iglesia. Él se levanta y quiere detener la obra, quiere frenar la obra, quiere destruir los hogares. Y dice que se levantó Satanás contra Israel. Y luego la forma en que lo hizo es poniéndole pensamientos a David en su mente. Cuenta a todos, David, ponte a contar a todo el pueblo. ¿Y qué tiene de malo eso? Oh, hermano, así le fue a David. Ponte a contar al pueblo, ponte a contar al pueblo. Y ahí está el oído. Cuenta a ver cuántos hay, mira cómo ha crecido el pueblo, mira qué poderoso eres. Y mentiras que Satanás le hizo creer a él. Tocó su orgullo, hermano. Tocó su ego. Tocó el que, pues sí, cierto, tiene razón. Vamos a hacer una cuenta. Y Joab dice, esto que has pedido es abominable, esto no te va bien, David. ¿Por qué te complaces en el número de los que tienes? Muy similar a las iglesias que están viviendo por números, ¿verdad? ¿Cuántos tienes? ¿Y cuántos? ¿Y cuántos bautizos? Y solamente todos son números que quieren presentarle a las otras iglesias, quieren competir con otras iglesias en números, hermano. Debemos de la voluntad de Dios, sí, debemos ganar almas, sí, pero nuestra motivación no debe ser los números. No debe ser, ay, mira, ya somos tantos en la iglesia y ya apuntamos, mire, somos tantos y ya le ganamos a tal iglesia. Hermano, es carnalidad, es pecado. La obra no es nuestra, la obra es de Dios, hermano. Vimos también, hermano, que Dios no se fija en lo que damos. Y vimos Malaquías, que Dios le dice al pueblo, a ver, preséntale, eso que tú me traes a mí, preséntaselo a tu príncipe, a ver qué te dice. Me traen lo peor, porque piensan que la acción es lo que cuenta cuando Dios sabe la intención. Y lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, otra mentira de Satanás es que, también vimos la oración no cambia nada. O sea, tú no puedes hacer algo para que cambie el curso de lo que Dios tenía. Y vimos, hermano, entre paréntesis, que lo que está escrito y nada va a cambiar. Por más que ore, si ya está escrito así,
no va a cambiar. Me refiero, Cristo viene por su iglesia y oramos, Señor, no vengas. No puede cambiar el retorno de Cristo, eso ya está escrito, ya está profetizado, Dios ya lo tiene y nada va a hacer que cambie. Él viene por su iglesia. Me refiero a, es incrédulo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y entonces, ay, está orando la señorita por aquel joven inconverso. No vas a cambiar la opinión de Dios, no vas a cambiar porque está escrito. Por más que ores, no va a cambiar, la oración no va a cambiar nada. Pero cuando creemos la mentira de que la oración no cambia nada, lo dije en el sentido que cuando pedimos algo a Dios, pensamos que ya Dios tiene todo establecido y nada puede cambiar esta situación. Y vimos la oración de Jabes, que le pidió a Dios y Dios le contestó su oración. Dios le dio lo que él pidió. Vimos a Ezequías, ¿verdad?, pidiendo salud. ¿Y qué le dio Dios? Salud. Lo restauró en una enfermedad terminal. Una enfermedad que ya era de muerte, ya no tenía cura, hermano. Humanamente ya lo que seguía era la muerte, pero Dios lo sanó y le extendió 15 años de su vida. Lo que vamos a ver hoy, número 10, hermano, es que las ofrendas monetarias son un desperdicio de dinero. Y quiero enfocarme principalmente, hermano, en la ofrenda misionera. Satanás trata de hacernos creer que no tiene caso estar levantando una ofrenda para los misioneros. Por lo poquito que es, pues mejor no des nada. No, y con lo poquito que dan a los misioneros, ¿a poco crees que van a vivir con eso? Y son mentiras que Satanás quiere hacernos creer para que no participemos en la obra mundial, para que no participemos con los hijos de Dios que ya están en el campo misionero o que van a salir al campo misionero. Y la mentira, hermano, en las iglesias es que es un desperdicio de dinero que las iglesias estén ofrendando. Hermano, la iglesia, por la gracia de Dios, da miles de pesos para que los misioneros puedan tener un poquito para sus necesidades. No es un desperdicio de dinero. Mire, hermano, si en el año pasado pensamos cuánto es lo que la iglesia dedicó a la obra misionera, Satanás puede hacernos creer que con ese dinero ya hubiéramos podido comprar un terreno. Quizás 5 años de estar apoyando a los misioneros, oye, es $500,000 Con eso ya hubiéramos podido dar un enganche. Es una mentira de Satanás. Es una mentira, hermano. No porque no hubiéramos podido alcanzar, sino porque la ofrenda misionera no se debe tocar. La ofrenda es de los misioneros. Ay, pastor, pero ¿qué no piensa en nosotros? Cuando vemos por la obra de Dios primero, Dios se encarga de lo demás. Ay, pero es que mire, ya en 5 años ya tendríamos $500,000 ahí ya listos y entonces, no, hermano. La realidad es que Dios quiere que participemos. Y ponle tú, hermano, que hubiéramos dedicado ese dinero a un terreno. Yo le pregunto, ¿cuánto fruto hubiéramos podido tener nosotros? ¿Cuánto fruto habríamos perdido? ¿Cuántas almas a través de esos 5 años han sido salvas? ¿Cuántas almas, hermano, vamos a ver en el cielo? Y tú tuviste fruto al dar esa ofrenda. ¿Sí me están siguiendo? No estás desperdiciando tu dinero, hermano, cuando das la ofrenda misionera. Filipenses, por favor, Filipenses capítulo 4. Gálatas, Efesios, y ahí sigue Filipenses capítulo 4. El versículo 10.
Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí estamos viendo, hermano, que Pablo está agradeciéndole a una iglesia, la iglesia de los filipenses, por el corazón que ellos tenían. Mira, esta iglesia fue establecida por Pablo. ¿Se acuerda? Ya vimos en el libro de los Hechos que fue el apóstol Pablo junto con Timoteo, que llegaron a Filipos, predicaron el evangelio, iba Pablo, iba Silas, iba Timoteo, ellos llegaron allí y entonces dice que cuando él partió de Macedonia, cuando él salió de allí, hermano, inmediatamente la iglesia quiso participar con Pablo. Yo no sé, hermanos, si los hermanos vieron que los zapatos de Pablo ya estaban medio rotos. Vieron que Pablo ya ya no se echaba ese perfume que antes echaba porque ya se le había acabado. Ya no traía el desodorante que antes usaba, ¿verdad? Y entonces ellos dijeron, no podemos pasar por alto, queremos participar, queremos mandarle una ofrenda a Pablo para sus necesidades personales. Y entonces, hermano, lo que la iglesia hizo es que cuando ellos partieron de Macedonia, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar, sino solamente los filipenses. Y es que era una iglesia unida, era una iglesia generosa, que entonces dijeron, nosotros fuimos bendecidos por Pablo, nosotros vamos a bendecir a Pablo. Él nos bendijo con el evangelio, nosotros vamos a bendecirlo con nuestras ofrendas. Y se cooperaron, hermano, todos. Se levantó una ofrenda de amor y se le hicieron llegar a Pablo. Y Pablo le dice, ay, hermanos, qué bien en que participaron conmigo. Dice, no se los digo porque tenga necesidad ahorita, pero quiero que sepan que eso que ustedes hicieron, Dios se los va a recompensar. O sea, no fue un dinero perdido, hermano. Muchos de nosotros decimos, pero ¿en qué van a usar el dinero? No, hermano, a ti, mira, cuando un siervo de Dios está haciendo la obra de Dios, no tenemos por qué pedirle cuentas en qué se está gastando el dinero. Es una ofrenda que damos para sus necesidades. ¿Me están siguiendo, hermanos? Oiga, a ver, misionero, venga y explíqueme en qué uso este dinero que le mandamos. Sus necesidades. Él sabe, Dios lo va a guiar en cómo utilizar. Y si se lo gastó en puros frijoles, en puros frijoles. Si tuvo que pagar la renta con eso, que pague la renta. Pero nuestro deber, hermano, es bendecir a los siervos de Dios con sus necesidades. Ellos necesitan alimento, ellos necesitan agua, ellos necesitan un techo, ellos necesitan para la gasolina, para estarse moviendo, necesitan, y nosotros no debemos decirles, oiga, pero mándeme un reporte de todo lo que ha utilizado el dinero. No, hermano, lo mandamos por amor a los siervos de Dios y que ellos lo usen como Dios los guía a usarlos, porque es para sus necesidades. A ver, ¿cuántos himnarios compró? ¿Cuántas Biblias ha comprado con lo que mandamos? No, hermano, porque se lo mandamos para sus necesidades. Si él quiere utilizarlo en comprar himnarios, es su decisión. Si él quiere utilizarlo en comprar Biblias, es su decisión. Pero nosotros lo mandamos para su necesidad. ¿Me están siguiendo? Debemos bendecir a los siervos de Dios.
Y lo que Pablo está diciendo, él está muy agradecido, pero hermano, lo que quiero que veamos es que en el versículo 16 dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La ofrenda que los hermanos mandaban era para su necesidad. Y dice, no es que busque dádivas, sino que busco ¿qué? Fruto. ¿A cuántos de nosotros quizás ya nos hizo, quizás ya Satanás ha metido la mentira de que es desperdicio de dinero? ¿Cuántos de nosotros quizás podríamos pensar, yo creí la mentira y llegué a pensar que la ofrenda misionera era un desperdicio de dinero? Y normal. Dice, no es que busque dádivas, no es que busco que me estén dando. Lo que yo estoy buscando en esto es que haya fruto en tu vida. Porque un día estaremos delante de la presencia de Dios, hermano. Y Dios va a examinar lo que hicimos con los recursos que Él nos dejó. Y cómo es que pudimos convertir lo material en espiritual. Lo temporal en eterno. ¿Sí se fijan? ¿Cómo es que aquello que es dinero físico, dinero que se va a terminar un día, que no sirve más que para esta vida, cómo es que podemos usarlo y traducirlo, o mejor dicho, cambiarlo por algo que sí va a tener resonancia en la eternidad? Y Pablo dice, no es que estoy buscando tu dinero, es que estoy buscando que a través de tus ofrendas le abones a tu cuenta allá en el cielo. Y Satanás quiere que creamos la mentira. Vamos a tener la conferencia misionera el siguiente mes. Y la mentira de Satanás va a ser, ¿para qué dar más a la obra? No tiene caso. Con eso paga el internet. Con eso paga Netflix. Con eso mejor compra comida. Y no, hermano. No es que busque dádivas, pero busco fruto que abunde en tu cuenta. Un día, hermano, yo creo que nos vamos a arrepentir en el cielo. Señor, ¿por qué no usé más recursos para ti? Señor, ¿por qué no usé más recursos para tu gloria? Como aquel hombre, hermano, que estuvo rescatando judíos cuando Hitler, los nazis estaban matando a los judíos, y él, quebrantado, con lágrimas, cómo deseaba otro dólar para rescatar a otro judío. Hermano, yo creo que en el cielo vamos a decir, ¿por qué no invertí bien mi dinero? ¿Por qué no hice más por tu obra? ¿Por qué no apoyé más misioneros? ¿Por qué no? Aquello en lo que me gasté ahí se quedó. Aquello en lo que le metí tanto dinero, ahí se quedó. Y acá veo poquito fruto. Aquí es poquito y dejé todo allá. Hermano, no se trata que el 100% de lo que tú tienes lo des a la obra misionera. Dios no está esperando eso, hermano. ¿De qué vivirías? ¿De qué viviría yo? Dios está esperando que seamos responsables, que veamos por nuestras necesidades, pero veamos por la obra de Dios. Que demos a la obra de Dios. Cuando vemos por la obra de Dios, Dios ve por nosotros. Dios se encarga, hermano, y no es en vano. Para seguir al siguiente punto, hermano, no es en vano lo que hacemos por Dios. No es en vano, no es en vano esas ofrendas misioneras. No es dinero tirado a la basura. Es fruto, hermano, aunque tú no lo creas.
es fruto que abunda en tu cuenta. Todos tenemos una cuenta celestial, hermano. Si usted tiene aquí una cuenta de Bancomer, o una cuenta de Banamex, o una cuenta de Banorte, de la que usted tenga, es una cuenta terrenal, donde usted puede ahorrar y guardar su dinero allí. ¿Va que sí? Pero usted tiene una cuenta, hermano, allá en el cielo. Y todo lo que hacemos para Dios, esa cuenta, ahí le está apuntando en la cuenta. El dinero que aquí se queda se puede traducir, se puede cambiar por algo allá en la cuenta celestial, hermanos, dando a la obra misionera. Siguiente, hermano, número 11. Otra mentira que Satanás quiere que creamos, que es en vano lo que hacemos para Dios. Primera a los Corintios capítulo 15, por favor. Primer carta a los Corintios capítulo 15. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y cuál es la mentira que Satanás quiere hacernos creer, hermano? Desperdicias tu tiempo, desperdicias recursos, estás desperdiciando tu juventud. Nada de lo que estás haciendo todo es vano lo que estás haciendo para el Señor. Es una mentira de Satanás. Pero Dios nos dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No te canses de hacer la obra de Dios. Hermano, que personas en el momento no hayan invocado el nombre de Cristo, no es en vano, hermanos. Ni siquiera es en vano aquellas personas con las que hemos hablado, hermano. A todos nos ha tocado que cuando hablamos de Cristo con alguien, y es de esa gente rebelde y que nomás está ahí para pelear, no es en vano cuando nosotros les dejamos sembrado la palabra de Dios. Quizás no tenemos el tiempo suficiente y queremos invertirlo en otra persona y nos vamos, pero no fue en vano el decirle las verdades bíblicas, aunque no las haya escuchado, no fue en vano. No es en vano lo que hacemos por Cristo, hermano. Cuando fuimos a testificar a paseos no paseos de la casa, sino paseos de Aguascalientes, anduvimos tocando puertas. Si acaso una sola persona abrió su puerta y escuchó un poquito de todas las semanas que anduvimos tocando puertas ahí, hermano. Y íbamos un buen grupo de hermanos, éramos muchos, ¿verdad? Que anduvimos tocando puertas y no fue en vano, hermano. Dejamos testimonio, no malgastamos nuestro tiempo, no perdimos el tiempo, hermano. No, aunque nadie quiso escuchar, no fue en vano lo que hicimos, porque un día ellos no tendrán excusa. Hubo un predicador, hubo gente que te quiso hablar de Cristo y tú no quisiste. No tiene caso involucrarme en la obra de Dios. No tiene caso que yo me involucre o que quiera cantar un especial. Mira, hermano, la Biblia dice que debemos crecer debemos seguir creciendo en la obra del Señor siempre. La obra del Señor es amplia, es grande, ¿verdad? Y la obra del Señor incluye cosas pequeñas como el aseo, hermano. Y digo, uno le llama pequeño, no es pequeño, ¿verdad? Cuando uno hace el aseo se da cuenta que no es pequeño, es un sacrificio. Pero aún eso que podemos mirar como que, hermano, tiene recompensa. Si darle un vaso de agua, dijo el Señor Jesús, a uno tiene recompensa, ¿cuánto más estar haciendo algo en la obra de Dios? Y gracias, hermano, todos los hermanos que han estado haciendo el aseo han hecho un excelente trabajo.
Dios les va a recompensar. Lo que ustedes hicieron no fue perder su tiempo limpiando los pisos, barriendo, trapeando, no fue en vano, hermano. Dios sabe recompensar. Y si no lo hace aquí en la tierra, lo va a hacer allá en el cielo, hermano. Pero todo tiene fruto. Todo. Vas a cantar un especial, querido hermano. Esfuérzate. Hazlo bien para su gloria. Ensáyalo. Piensa en lo que vas a cantar. Que ores por ese canto, ¿verdad? Orar para que pueda ser de bendición un canto, hermano. Debemos crecer en la obra de Dios. Más adelante, con el favor de Dios, vamos a tener el coro, hermano, cantándole al Señor para bendecir la iglesia. Hermano, oremos por el coro para que se pueda formar un buen grupo de hermanos que tengan el deseo de agradar a Dios, que dediquen sus voces, que se rindan y le quieran dar su voz al Señor, sus labios al Señor, que se esfuercen y puedan cantar un himno especial para el Señor. Amén. Oremos por el coro, hermano. Oremos por los hermanos que están haciendo la obra de Dios para que no crean la mentira de Satanás. Oremos por la ruta, gracias a Dios por el pastor Jonathan que está sirviendo en la ruta. Usted dirá, pues qué fácil andar atrás de un volante, hermano. Levántese temprano para que vea que no es fácil. Hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar, y lo hace con gusto, lo hace con amor. Y hermano, no debemos dejar de crecer en la obra del Señor siempre. Oremos para que nadie que está participando en la obra de Dios crea la mentira de Satanás que lo que hacemos es en vano. Involúcrese, hermano. Ministerios aquí, ¿verdad? Pastor, yo quiero comenzar un discipulado, hermano. No es en vano que tú dediques tiempo para discipular a otra persona. Pero Satanás quiere hacerte creer eso. No es en vano que usted aprenda un instrumento para tocar en la orquesta. Usted se ha consagrado, usted quiere ser una persona que honra a Dios, quiere vivir para Dios, y entonces usted, ¿verdad? Dice, ¿de qué manera? Bueno, ahí está, ahí hay una trompeta, o ahí hay esto, ¿verdad? Dedíquese a eso con fidelidad, crezca en la obra de Dios siempre. No es en vano lo que hacemos para Dios. Ya, vamos a terminar, hermanos. Siguiente, 2 Corintios, por favor, capítulo 1. Segunda a los Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son verdaderas, hermano. Y la mentira que Satanás quiere hacer que creamos es que Dios no cumple su palabra, es que Dios no cumple sus promesas. ¿Sabías tú, hermano, que Dios le da tanta importancia a su palabra que si su nombre es grande y es glorioso su nombre, Él ha puesto a la misma altura su palabra? En el libro de los Salmos nos dice, has honrado tu palabra como tu nombre. Hermano, si nosotros pensamos en lo sublime de Dios, en lo grande de Dios, su nombre es excelso, hermano. Su nombre es maravilloso, su nombre es grande, porque nos habla de su persona. Pero así como su nombre es grande, su palabra lo es. Él no miente. Dije, Él no miente, hermano. Él no miente. Él no queda mal. Él no llega tarde. Él, hermano, cumple su palabra. Y en 2 Corintios, capítulo 1, versículo desde el 18 dice más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ninguna promesa que Dios hace, hermano, ha fallado.
Si nosotros miramos hacia atrás en la palabra de Dios, en las escrituras, hermano, ninguna promesa quedó al aire. Ninguna promesa quedó tirada en la tierra. Toda promesa Dios cumplió. Dios sigue cumpliendo su palabra y Dios seguirá cumpliendo su palabra futuramente. Por causa del tiempo no vamos allí, pero en la segunda carta de Pedro, dice Pedro que había unos hombres que se metieron, falsos maestros, que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que nuestros padres murieron, las cosas siguen igual. ¿Dónde está esa promesa de que Cristo viene? ¿Dónde está esa promesa de que todo este régimen va a terminar? ¿Dónde está esa promesa donde Dios va a reinar? ¿Dónde está esa promesa? Y dice, estos ignoran. Hermano, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no se olvidó de la promesa que hizo, Él viene por nosotros. Viene otra vez, tal vez al amanecer, o tal vez al anochecer. Viene otra vez. El Señor viene por su iglesia, hermano. Él viene, Él no se echó para atrás, Él no olvidó la promesa. Él es paciente. Ninguna promesa que Dios ha hecho la va a incumplir. Toda promesa que Dios ha hecho es firme, es verdadera en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Nada de que, mejor no, me arrepiento. No, todas sus promesas son verdaderas, son fieles y van para adelante. Amén. Él prometió escuchar nuestra oración. Él prometió, hermano, que va a estar atento a la oración de sus hijos. Es una promesa que Dios no falla. Él prometió que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. Y somos tan bendecidos porque Dios está aquí con nosotros. Ninguna promesa que Dios ha hecho, el Señor nos va a fallar. Todas sus promesas son fieles, todas sus promesas son verdaderas. Ninguna mentira, hermano, que Satanás quiera poner en nuestra mente será digna, no será para que nosotros creamos a esa mentira. Hermano, vimos una serie, no significa que son todas. Hay más mentiras que Satanás quiere hacernos creer que es verdad. Hay muchas más. Pero con estas que vimos, hermano, creo yo son principales entre los creyentes. Son de las más comunes. No creas la mentira de Satanás. Guarda en tu mente, en tu corazón, su palabra, y cada vez que llegue un dardo del enemigo, abre la Biblia y pregunta, Señor, ¿esto es verdad o es mentira? ¿Es verdad que no voy a morir? ¿O es mentira? Le hubiera dicho Eva. Y tú y yo, hermano, ¿es verdad, Señor, que me va a ir bien si yo hago eso? ¿O es una mentira de Satanás para hacerme creer la mentira? Todo a la luz de la palabra de Dios podemos juzgarlo, podemos ponerlo todo bajo la lupa de la palabra de Dios y ver si es verdad o es mentira. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra. Hemos llegado, Señor, al término de esta serie, Señor, de mentiras que Satanás quiere que nosotros creamos. Vimos algunas de ellas. Perdónanos, Señor, si es que nosotros ya creímos la mentira. Señor, sin duda alguna nos identificamos con algunas de estas mentiras que se llegan a creer.
Padre, te pedimos que nos perdones y nos ayudes siempre a tener la verdad de Dios en nuestra mente y nuestro corazón. Identificar fácilmente cuando es una mentira por tu palabra. Señor, gracias te damos. Por favor, bendice a tu iglesia. Bendice el esfuerzo de mis hermanos por honrarte, por hacer algo para ti. Bendice, Señor, la fidelidad, el esfuerzo que se ha hecho. Y Padre, pido que bendigas nuestra iglesia para tu gloria. Te damos gracias y todo lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar el último himno, hermanos, para quedar despedidos. Hoy en la tarde tenemos clase de canto, 5 de la tarde, no lo olviden. Pero vamos a quedar despedidos cantando el 541.